Hola, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión estaremos repasando el examen para la ciudadanía de los Estados Unidos y esta es una versión con más opciones de respuestas. ¿Qué quiero decirle con esto? Quiero decirle de que muchas de las preguntas tienen una, dos, tres o a veces más respuestas. Entonces repasaremos las respuestas disponibles para que de esta manera usted pueda estar preparado y responder cuando el oficial de inmigración le haga alguna de esas preguntas. Continuemos. Es importante también que usted recuerde que el examen contiene 100 preguntas. El oficial de inmigración le hará 10 preguntas. Usted tiene que responder por lo menos 6 preguntas correctas. Y si responde las 10 correctamente, excelentísimo. Cualquier pregunta también, por favor escríbela en la sección de comentarios de este video y con gusto le ayudaré. Usted solo tiene que aprenderse una respuesta. Aunque estaremos viendo las diferentes respuestas, usted responda la que a usted se le hace más fácil decir o aprenderse. Otra cosa muy importante, recuerde que durante la entrevista, el oficial de migración le hará las preguntas en cualquier orden. Para esta presentación vamos en un orden específico, del 1 al 100, pero recuerde que el oficial de inmigración le puede hacer la pregunta número 1, le puede hacer la pregunta número 60, la pregunta número 100. Entonces, por eso es importante que usted esté listo y estará listo cuando repase todo el contenido de esta presentación. Continuemos. Nuevamente recuerde que muchas de estas preguntas van a tener más de una respuesta. Yo repasaré esas respuestas y usted elija la que a usted se le haga más fácil recordar y decirlas durante su entrevista. Comencemos a repasar las 100 preguntas. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La ley suprema de la nación es la Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Para esta pregunta hay varias respuestas. Primero, la Constitución establece el gobierno. La Constitución define el gobierno. La Constitución protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Usted elija la respuesta que más fácil se le haga recordar. Continuemos. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las palabras son nosotros, el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a la Constitución y una enmienda también es una adición a la Constitución. Usted puede elegir cualquiera de estas respuestas. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Las primeras 10 enmiendas a la Constitución se conocen como la Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza es expresión. También puede ser religión, reunión, prensa o peticionar al gobierno. Elija usted la que mejor recuerde. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La Constitución tiene 27 enmiendas. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Otra respuesta puede ser que declaró nuestra independencia de Gran Bretaña.
Y otra respuesta puede ser, dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Usted puede elegir nuevamente la respuesta que más usted pueda recordar aquí. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? Dos derechos en la Declaración de Independencia son la vida y la libertad. Usted también puede decir la búsqueda de la felicidad o una combinación de las tres respuestas que mira enfrente. En lo personal, para mí, lo más fácil es la vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? La libertad de religión consiste en que se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna religión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? El sistema económico de los Estados Unidos es economía capitalista o también puede ser economía de mercado. Cualquier respuesta que a usted se le facilite decirla durante su entrevista estaría correcta. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Nuevamente, esta pregunta tiene varias respuestas. Primero es que todos deben obedecer la ley. O usted puede decir, los líderes deben obedecer la ley, o el gobierno debe obedecer la ley, o nadie está por encima de la ley. En lo personal, la respuesta más fácil es que todos deben obedecer la ley, pero usted elige cuál le diría al oficial de inmigración. Nombre una rama o parte del gobierno. Para esta pregunta usted también tiene muchas opciones. Puede decir que una rama del gobierno es el Congreso, puede decir que una rama del gobierno es el Poder Legislativo, puede decir que una rama del gobierno es el presidente o el Poder Ejecutivo, los tribunales o Poder Judicial. Cualquiera de estas respuestas está correcta. En lo personal, para mí, la respuesta más fácil es el Congreso, pero tal vez a usted se le hace más fácil decir el presidente. Entonces, cualquiera de estas respuestas que está enfrente de usted está correcto en cuanto a la rama del gobierno. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Para esta pregunta hay dos respuestas. Primero es pesos y contrapesos y segundo es separación de poderes. En lo personal, la mejor respuesta es separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente está a cargo de la rama ejecutiva. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso crea las leyes federales. O puede decir también que el Senado y la Cámara de Representantes crea las leyes federales. O puede decir que la Legislatura Nacional de los Estados Unidos crea las leyes federales. Cualquiera de estas tres respuestas estaría correcta. ¿Cuáles son dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Hay 100 senadores de los Estados Unidos. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? El término de elección de un senador de los Estados Unidos son 6 años. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas pueden variar debido a que no todos ustedes viven en el mismo estado. Para la respuesta, por favor, mire la sección de comentarios o de descripción en este caso, y ahí le pondré un enlace donde usted podrá encontrar
la respuesta para esta pregunta. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes tiene a 435 miembros votantes. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? El término de elección de un representante de los Estados Unidos es de 2 años. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Nuevamente aquí las respuestas pueden variar dependiendo de donde usted viva. Por favor, mire la descripción de este video y ahí le pondré un enlace donde usted podrá encontrar la respuesta. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Un senador de los Estados Unidos representa a todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Nuevamente, aquí hay varias respuestas. Primero es debido a la población del estado. Segundo es debido a que tienen más gente. Tercero es debido a que algunos estados tienen más gente. Usted puede elegir cualquiera de estas respuestas. En lo personal, la respuesta más fácil es debido a que tienen más gente. ¿Cuántos años es el término de elección de un presidente? El término de elección de un presidente es de 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Votamos por un nuevo presidente en noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? El actual presidente de los Estados Unidos se llama Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? La actual vicepresidente de los Estados Unidos se llama Kamala Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? En este caso es el vicepresidente. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, el vicepresidente es el siguiente presidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente y el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, entonces el presidente de la Cámara de Representantes sería el siguiente presidente. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente veta los proyectos de ley. ¿Qué hace el gabinete del presidente? El gabinete del presidente asesora al presidente. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Para esta pregunta hay muchas respuestas. Por ejemplo, usted puede decir el secretario de Agricultura, puede decir el secretario de Comercio, el secretario de Defensa, el secretario de Educación, el secretario de Estado. En fin, tiene una variedad de respuestas. Elija la que más fácil se le haga. En este caso, en mi opinión, lo más fácil de recordar es secretario de Educación y secretario de Estado. Continuemos. ¿Qué hace la rama judicial? La rama judicial revisa las leyes. La rama judicial explica las leyes. La rama judicial resuelve disputas o desacuerdos. Y la rama judicial
decide si una ley va en contra de la Constitución? Tiene 4 respuestas. En mi opinión, la más fácil es que la rama judicial revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto en los Estados Unidos? El tribunal más alto en los Estados Unidos es la Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? En la Corte Suprema hay 9 jueces. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? El presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos es el señor John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Nuevamente aquí tiene 4 respuestas. Un poder del gobierno federal es imprimir dinero. Otro poder es declarar la guerra. Otro poder es crear un ejército. Y otro poder es suscribir tratados. Usted puede elegir cualquiera de estas respuestas. Nuevamente, en mi opinión, la mejor respuesta o más fácil para aprender es imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Nuevamente tiene una serie de respuestas aquí. Un poder de los estados es proveer escuelas y educación. Otro es proveer protección, en este caso la policía. Otro es proveer seguridad, como los bomberos. Otro es conceder licencias de conducir. Y otro es aprobar la zonificación y uso de la tierra. Nuevamente, en mi opinión, la respuesta más fácil es que los estados pueden proveer o conceder licencias de conducir. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Nuevamente las respuestas pueden variar aquí dependiendo del estado donde usted vive. Por favor, mira la descripción de este video y ahí pondré un enlace donde usted podrá encontrar quién es el actual gobernador de su estado. ¿Cuál es la capital de su estado? Para responder a esta pregunta, les tengo un mapa en esta presentación y usted lo único que tiene que hacer es aquí encontrar el estado donde vive y ahí encontrará la capital de su estado. Por ejemplo, si vive en Texas, la capital es Austin. Si vive en California, la capital es Sacramento. Si vive, por ejemplo, en Florida, la capital es Tallahassee. Y así sucesivamente usted puede encontrar cuál es la capital de su estado. Continuemos. ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano son los 2 principales partidos de los Estados Unidos. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? El presidente actual de la Cámara de Representantes es la señora Nancy Pelosi. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Para esta pregunta hay varias respuestas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. En mi opinión, la respuesta más fácil es que cualquier ciudadano puede votar, pero usted puede elegir cualquiera de estas 4 respuestas. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Para esta pregunta hay 2 respuestas. Primero es prestar servicio en un jurado y segundo es votar en una elección federal.
Usted puede elegir cualquiera de estas respuestas. En mi opinión, la respuesta más fácil es votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Para esta pregunta hay dos respuestas. Primero es votar en una elección federal y segundo es postularse a un cargo político federal. Usted elija la respuesta, la cual usted puede aprenderse más fácil. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Para las personas que viven dentro de los Estados Unidos hay varios derechos, pero usted tiene que elegir dos para decirlo durante su entrevista. Primero es libertad de expresión, segundo es libertad de palabra, tercero es libertad de reunión, cuarto es libertad para peticionar al gobierno, quinto es libertad de religión y sexto es derecho a portar armas. Usted puede elegir dos de estas respuestas. En mi opinión, lo más fácil es libertad de expresión y libertad de religión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. ¿A los Estados Unidos o a la bandera? Usted puede decir cualquiera de estas respuestas. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Hay varias respuestas aquí, solo repasaremos tres de estas respuestas. Primero es renunciar a la lealtad a otros países. Segundo es defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Tercero es obedecer las leyes de los Estados Unidos. Usted puede elegir cualquiera de estas. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Tienen que tener 18 años en adelante para votar por un presidente. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Nuevamente, para esta pregunta hay una serie de respuestas. Vamos a repasar tres. Primero es votar. Segundo es afiliarse a un partido político. Y tercero es ayudar en una campaña. Hay otras más respuestas, las cuales si usted desea puede aprendérselas, pero en mi opinión las dos respuestas más fáciles es votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La fecha límite es el 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse los hombres en el servicio selectivo? Hay dos respuestas. La primera que usted puede decir es a la edad de 18 años o puede decir entre los 18 y 26 años de edad. Cualquiera de esas respuestas está correcta. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Los colonos vinieron a América por diferentes razones. Y esas razones son, primero, libertad. Segundo, libertad política. Tercero, libertad religiosa. Cuarto, oportunidad económica. Quinto, para practicar su religión. Y sexto, para huir de la persecución. En mi opinión, la respuesta más fácil es que los colonos vinieron a América por libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos o también puede decir nativos americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos o también puede decir gente de África. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Para esta pregunta hay varias respuestas. Primero, usted puede decir que
es debido a los impuestos altos. Segundo, puede decir el ejército británico estaba en sus casas. O tercero, puede decir porque no tenían gobierno propio. En mi opinión, la más fácil respuesta es debido a los altos impuestos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia la escribió el señor Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. Había 13 estados originales, nombre 3. Frente a usted tiene la lista de todos los estados originales. Esto incluye Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Usted puede elegir 3 de estos estados. En este caso, mi sugerencia, lo más fácil es Nueva York, Virginia y Maryland. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Durante la Convención Constitucional se redactó la Constitución, o puede decir también que los padres fundadores redactaron la Constitución. Elija cuál respuesta sea más fácil para usted. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La Constitución fue redactada en 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Para esta pregunta hay varias respuestas. Está James Madison, está Alexander Hamilton, está John Jay y está Publius. Usted puede decir James Madison porque es la respuesta que tal vez es más fácil para usted, o cualquiera de estos nombres frente a usted que acabamos de mencionar. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones, pero la respuesta más fácil es porque era diplomático americano. Usted también puede decir que era miembro mayor de edad de la Convención Constitucional. Puede decir también que fue el primer director general de los Correos de Estados Unidos, pero nuevamente la respuesta más fácil es era diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington se conoce como el padre de nuestra nación. ¿Quién fue el primer presidente? El primer presidente fue George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? En 1803, los Estados Unidos le compró a Francia el territorio de Luisiana, o puede decir nada más Luisiana. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Hay muchas guerras durante este tiempo. Usted puede decir la guerra de 1812. Usted puede decir la guerra entre México y los Estados Unidos. Puede decir la guerra civil. Puede decir la guerra hispano-estadounidense o hispanoamericana. En mi opinión, la respuesta más fácil es la guerra civil. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil, o también puede decir la guerra entre los estados. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Un problema que condujo a la guerra civil fue la esclavitud. También puede decir razones económicas o derechos de los estados.
Cualquiera de estas tres respuestas usted puede decir al oficial de migración. En mi opinión es esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Abraham Lincoln liberó a los esclavos. O puede decir también que Abraham Lincoln salvó o preservó la Unión. O puede decir que Abraham Lincoln presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. La respuesta más fácil, en mi opinión, es que liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? La Proclamación de Emancipación liberó a los esclavos. Usted también puede decir que liberó a los esclavos de la Confederación. Puede decir que liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. O puede decir que liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. Nuevamente, en mi opinión, simplemente es, o lo más fácil es, que liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Susan B. Anthony luchó por los derechos de la mujer. También puede decir que luchó por los derechos civiles. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Esta pregunta tiene varias respuestas. Primero es que los Estados Unidos peleó en la Primera Guerra Mundial. Usted también puede decir que los Estados Unidos peleó en la Segunda Guerra Mundial, o en la Guerra de Corea, o en la Guerra de Vietnam, o la Guerra del Golfo Pérsico. En mi opinión es que los Estados Unidos peleó en la Primera Guerra Mundial. Esta es la respuesta más fácil. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson era el presidente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt era el presidente. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Los Estados Unidos peleó contra Japón, Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? La principal preocupación de los Estados Unidos durante la Guerra Fría era el comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. También puede decir que trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. En mi opinión, la respuesta más fácil es que Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Esta pregunta tiene una variedad de respuestas. Repasaremos unas de esas respuestas, pero usted puede elegir cualquier respuesta que esté enfrente de usted. Primera respuesta es Cherokee. Segunda respuesta es Navajo. Tercera respuesta puede ser Pueblo. La cuarta respuesta puede ser Apache. En fin, todo lo que usted mira enfrente, los nombres que mira enfrente eran tribus en los Estados Unidos. Usted puede elegir cualquiera de esas tribus si el oficial de inmigración le hace esta pregunta.
En mi opinión, la respuesta más fácil es Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Uno de los ríos más largos en los Estados Unidos es el río Missouri. Otro río es el río Mississippi. Usted puede decir cualquiera de estas respuestas. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Usted puede decir Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa estadounidense, Islas Marianas del Norte y puede decir Guam. Cualquiera de estos territorios usted puede mencionar. Posiblemente el más fácil de decir es Puerto Rico. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Hay muchos estados que tienen frontera con Canadá, como Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Nueva York y otros más. Usted puede decir cualquiera de estos estados. En mi opinión, la respuesta más fácil es Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. Para esta respuesta hay 4 estados. Está California, Arizona, Nuevo México y Texas. Usted puede elegir cualquiera de estas 4 respuestas. Si usted vive en California, mencione California. Si vive en Arizona, mencione Arizona o cualquier respuesta que se le haga más fácil. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad está en el puerto de Nueva York. O también puede decir que la Estatua de la Libertad está en Liberty Island. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales, o también puede decir porque las franjas representan las colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Usted puede decir porque hay una estrella por cada estado. También puede decir porque cada estrella representa un estado. O también puede decir porque hay 50 estados. Nuevamente, en mi opinión, es porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? El himno nacional se llama The Star Spangled Banner. O también puede decir la bandera estrellada. Cualquiera de estas respuestas es aceptable cuando va a su cita con inmigración. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El Día de Independencia lo celebramos el 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Hay muchos días feriados que puede mencionar, por ejemplo, el día de Año Nuevo, el día de Martin Luther King Jr., el día de los presidentes, el día de la independencia, el día del trabajo, el día de acción de gracias. Cualquiera de estos días usted puede mencionar. En lo personal, pienso que los días más fáciles para mí recordar serían el día de independencia y el día de acción de gracias. Usted elige 2 días. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. Hemos repasado las 100 preguntas. Recuerde que usted tiene que elegir la respuesta que se le haga más fácil para usted mencionarla durante su entrevista. Y no se le olvide también inscribirse a este canal,
dar un like y también compártalo para que así podamos ayudar a muchas personas a que se hagan ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos. Y los veo en la próxima presentación.